Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vivo aquí en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tengo un lujazo que me voy a dar y es conversar con una persona que admiro mucho por su trabajo, por su don de gente, por su profesionalismo y también por sus permanentes ganas de investigar, avanzar y profundizar en una disciplina que a mí me apasiona, y debo reconocer que no soy un experto, soy simplemente un aficionado, un conocedor. Se trata de Alan Crowley, nosotros conversando sobre el carisma. Ahora les voy a contar quién es Alan, ya le estoy dando la bienvenida aquí para que se conecte, y muchas gracias a todos ustedes que están presentes con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Alan? Hola, Dani, bueno, gracias por la invitación, por acá todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, espectacular y muy expectante con este vivo que vamos a tener sobre el carisma, que es un tema que a mucha gente le despierta mucha curiosidad, a mí también, debo decirle. La cuenta de Alan es @sin.verba, probablemente lo conozcan porque él comparte mucho contenido de valor sobre su especialidad, una de sus especialidades, que es la comunicación no verbal, todo lo que decimos sin palabras y que las demás personas interpretan. Alan es psicólogo, se recibió con honores y además desde hace aproximadamente 10 años es un investigador científico de la comunicación no verbal. Y ustedes saben que incluso yo mismo comparto a veces información que tiene que ver con la comunicación no verbal, y que no toda la información que circula de lo que llamamos el lenguaje gestual, por englobarlo de una manera sencilla, es exactamente correcta desde el punto de vista científico. Hoy no nos vamos a meter tanto en ese aspecto, pero sí lo tenemos a Alan, que como científico nos va a poder dar algunas pistas acerca del carisma. Te quería preguntar acerca de esto de la inexactitud de alguna información sobre comunicación no verbal, que a veces, debo admitirlo, que yo mismo en la velocidad con que escribo, comparto contenido y demás, puedo caer, o fuentes de información que tal vez consulto o investigo que no sean del todo correctas desde el punto de vista científico, no por mala fe, simplemente por desconocimiento. Entonces, ¿cómo observas vos esto? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para poder evaluar mejor el tema de la comunicación no verbal si estamos recolectando información o de pronto queremos perfeccionarnos y estudiarla? Qué pregunta difícil, Dani, y lo primero que te puedo decir es que a la gente que esté interesada en conocer la comunicación no verbal, siempre es importante conocer sus fuentes. ¿De quién extraigo esta información? Fíjense quién es esa persona, qué ha escrito, qué ha publicado, a qué se dedica, qué título tiene. Y después, fíjense también, escuchen cuáles son las fuentes que revelan. Es decir, si alguien te dice, por ejemplo, que es el mito más popular que anda dando vuelta, del 93% de la comunicación, por ejemplo. Si alguien te nombra un estudio, te dice, no, miren, en realidad el 93% de todo lo que decimos es gestual y la palabra solo importa en el 7%. Bueno, pregunten, ¿de dónde extrajo eso? Si la persona no revela las fuentes, y yo por lo general, Dani, tiendo a ponerme a la defensiva, ¿por qué no me revela de dónde lo trae? Yo hoy, ahora cuando exploremos el tema del carisma, le quiero decir ya a la gente que es algo que se puede desarrollar, no es un don, ya introduzco la idea de que cualquiera puede ser carismático. La ciencia lo ha puesto a prueba y lo ha revelado, o sea, no es una opinión mía, no es tuya, Dani, no es de alguien que se le ocurrió. Hay ciencia detrás de esto, y eso es lo que hace que la comunicación no verbal sea tan nutritiva para nosotros, porque está validada en la práctica, y al mismo tiempo, y vos lo sabes muy bien, Dani, que capacitas a la gente para que se comunique mejor, que es también un arte. O sea, tiene un poco de ciencia y un poco de arte. Vamos a ver a continuación, ¿no?, cómo se puede mejorar esta receta con diferentes dosis para que cada uno logre comunicarse mejor. Alan, respecto a lo que hablabas del 93% que supuestamente representa una gran proporción de la comunicación no verbal en la participación del 100% de la comunicación, entiendo que siempre hay que evaluarlo en términos de contextos, ¿sí? Y hay algo que leí, y en relación con eso yo he divulgado esa información claramente muchas veces, y de Mehrabian. ¿Qué significa Mehrabian? Que por ahí el nombre no le suena a las personas que están conectadas, pero si yo les doy la información, probablemente la reconocen, porque la deben haber leído, visto en muchas placas acá en Instagram y en otros materiales.
en Instagram está por todos lados. Y es lógico porque es la fórmula de la comunicación no verbal más divulgada en la historia sobre el tema. Entonces, es lógico que se distribuya. Ahora, cuando uno se mete a estudiar el tema, se encuentra con que Albert Mehrabian es un psicólogo que en realidad primero era ingeniero. Y ahí te muestra ya su inclinación por los números, la estadística. Y hizo estudios muy particulares con pequeñas tableros en el que mostraba una palabra y hacía que la persona cambie el tono, por ejemplo, te amo o te amo. Y claro, cuando vos analizás los resultados, te das cuenta que es mucho más importante cómo lo decís o la cara que pones y no solamente la palabra te amo. Pero lo que pasa es que cuando vos salís del laboratorio te das cuenta que en la vida cotidiana, si yo tengo que explicarle ahora a la gente cómo hacer un PowerPoint de 10 slides para mañana, si lo hago con los gestos no hay forma de que todos me entiendan que estoy hablando de eso. Por eso es muy importante lo que decís vos, el contexto es muy importante y por ejemplo en la radio no se comunican los mismos mensajes que en la televisión. Como vos no lo podés ver, las caras, las reacciones, los gestos de las manos, y lo que predomina en la radio son las fluctuaciones de la voz, el tono, si es grave o agudo, la velocidad con la que hablamos se destaca más que la presencia física. Entonces, lo que tenemos que tomar de esto, y es lo que yo he aprendido al menos, es que más allá de que la comunicación no verbal represente el 90, el 80, el 70 o el 50, que no lo sabemos, sí sabemos que tiene un gran impacto y ocupa un gran porcentaje de todo lo que decimos, especialmente estos mensajes de aprobación, desaprobación, interés, atención, emociones, que en la vida cotidiana son recontra importantes. Buenísimo. Entonces, como un principio para cerrar y meternos en el tema del carisma, cada vez que compartamos información de comunicación no verbal, siempre es muy bueno poner la fuente, digamos. Personalmente opino que es un prerequisito, al menos en mi estilo de comunicar ciencia. Cada uno tiene su propio estilo también. Claro, eso lo entendemos desde la perspectiva de Alan, a quien conozco hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos en algunas ocasiones también, que es un científico, digamos. Entonces siempre está desde esa mirada científica. De hecho, él es un entrenador de especialistas en comunicación no verbal a nivel global, desde el punto de vista científico. Vamos con el tema del carisma, Alan. Dale, ¿qué es el carisma en definitiva? Mirá, esto es muy interesante porque los investigadores han estudiado el carisma durante 40, 50 años. Cada vez hay más interés en el tema y no es casualidad, ojo, vamos a llegar a eso. Y una de las maneras en las que lo definen es como un fenómeno ilusorio, como si fuera el aura de la gente, como si fuera un ovni, que es difícil de ver, difícil de medir, y sin embargo, cuando se nos presenta alguien carismático enfrente nuestro, decimos, sí, es carismático. Ahora, me cuesta definir por qué es carismático. Me cuesta decir por qué Obama es carismático. Y sin embargo, cuando les pregunto a todos los que están ahí, piensen ahora, ¿Obama es carismático, sí o no? Y si es carismático, pónganle ahí al corazoncito. Y lo que vamos a ver es que la mayoría piensa que Obama es carismático. Entonces, este fenómeno del carisma demuestra que es difícil definirlo, pero es muy fácil de observar. Cuando está ahí, nos ponemos de acuerdo. Es como el estilo, es como decir si alguien tiene estilo en cómo se viste. Es difícil decir cómo se viste mi madre, mi padre, mis amigos, mi jefe. Pero si ves a alguien que tiene buen estilo, decís, lo tiene. Es el fenómeno, lo sé cuando lo veo. Entonces, para resumir, ¿qué es el carisma? Este fenómeno difícil de definir. Es más bien una forma de comunicarnos que tiene ciertas características y que como resultado generas un impacto en la gente que es persuadir, encantar, seducir y atraer. Excelente. Entonces vamos a rescatar algo que dijo Alan al comienzo de la charla, es que todos tenemos carisma o al menos todos podemos desarrollarlo, ¿sí? Entonces eso es muy importante tener en cuenta porque esta semana, cuando sabía que iba a conversar con Alan, lancé una encuesta y aproximadamente el 60%, para redondear, espero que no me audites la encuesta, Alan, pero el 60% de las personas dijo que eran muy carismáticos y el otro 40% dijo, ni ahí, no soy para nada carismático. Entonces tal vez sí entender que son habilidades que nosotros podemos desarrollar, al igual que por ejemplo la oratoria, que es una de mis especialidades. Claro. Mucha gente dice, yo no sirvo para hablar en público, nunca lo voy a poder hacer, y yo te puedo confirmar con todas las señales de miles de casos con los que he trabajado que partiendo de esa presunción
logran hablar en público y lo hacen muy, muy bien, mucho mejor de lo que ellos imaginaban. Y para seguir con lo del carisma, ¿es algo que se hereda? Eso es lo que querían los griegos. Eso era lo que está reflejado en las escrituras divinas, las escrituras espirituales y religiosas. Era un don de los dioses que llegaba a una persona y que luego lo ponían al servicio de la comunidad. Esos líderes carismáticos que emergían en las crisis y salvaban a los pueblos. Bueno, eso ya cambió. Y hoy en día la concepción que tenemos como pueblo del carisma es que el verdulero, el mecánico o el streamer pueden ser carismáticos. Cualquier persona puede serlo, no necesariamente un líder. Sin embargo, sabemos muy bien que si un líder resulta ser carismático, estamos en época de elecciones en Argentina, sabemos que el carisma atrae votos y el carisma también atrae gente. Es como un magnetismo, atrae a los demás. Y para responder la pregunta, no es un don, es una habilidad en forma de estilo de comunicación. Es como el swing del golf, es como la manera de agarrar la raqueta de tenis. Hay una forma de hacerlo, hay un estilo de hacerlo en el cual si vos lo haces es mucho más probable que seas carismático. Y esto lo sabemos por qué, Dani, esto le decimos a la gente, es muy importante. Piensen en este momento de todas las personas a las que conocen, ese universo de personas. Bien, ¿quiénes son carismáticos? Piensen los famosos o conocidos y traten de pensar cuáles son sus características. ¿Son amables, distantes, fríos, cálidos, abiertos, cerrados? Piensen en eso. Y cuando ustedes hacen esa cuenta mental, lo que se ve es un patrón. Esto es lo interesante. Coleccionás a todas las personas carismáticas o las que son consideradas carismáticas y el patrón es que tienen ciertas características que no es casualidad que la mayoría de ellas las compartan. El denominador común. ¿Quieren saber cuál es el denominador común de la gente carismática? Asumo que sí, Dani, o no lo digo. Claro que sí. Bien. Te lo iba a preguntar, ¿cuáles son los componentes, cuál es el común denominador de las personas carismáticas? Por acá me pusieron que Alan es muy carismático, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Trato de serlo y lo he trabajado. No siempre tuve este estilo. Así que cualquiera puede mejorar. Si yo mejoré, cualquiera puede hacerlo. Entonces, esas características compartidas tienen que ver con ¿qué? Con ser encantador, ser persuasivo, ponerle energía, demostrar energía. Hay gente que a veces te dice, no, bueno, yo estoy desganado, me cuesta. Bueno, el carisma también tiene algo de actoral. Aunque estés cansado, mostrar energía te va a ayudar. Imagínense un político que va a los eventos y llega, bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y claro, si vos no le pones energía, no vas a conectar ni vas a motivar e inducir emociones en los demás. ¿Qué más? Seducción, vamos a hablar también de eso. ¿En qué se parece el carisma a la seducción? Demostrar optimismo, apertura, calidez, amabilidad, también humildad. Y al mismo tiempo demostrar poder, estatus, que a veces uno puede ser dominante, asertivo, mandar. Todas estas características que pueden estar presentes o no, digamos, no todos los carismáticos tienen todas de ellas, pero los bloques, los legos del carisma son estos. Esto es lo que suelen tener las personas carismáticas. Y cuantas más tengas de estas, más probable es que seas carismático. Funciona de manera aditiva, se suman entre sí. Estaba pensando mientras Alan nos relataba esto de los factores en común que tienen las personas carismáticas. Tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas que son celebridades, tanto acá como del exterior, personas famosas, como las conocemos habitualmente, que obviamente en esa cara pública se despliega un montón de estos atributos de carisma para lograr determinado resultado en términos de desarrollo de su carrera. Ahora, hay muy pocas de ellas que son totalmente concordantes en lo que proyectan hacia afuera en la faceta profesional con la faceta personal que a mí me toca conocer como su coach. Qué interesante. Entonces, fíjense cómo se puede construir una imagen alrededor de algunos atributos de carisma para afuera simplemente, pero la persona por dentro puede ser diferente. Seguramente todos conocen eso que siempre hemos dicho, que los payasos, o se decía que los payasos en los circos, en la vida personal son tristes, ¿sí? Me parece que es una gran generalización, pero fíjense cómo
de alguna manera se proyecta una imagen hacia afuera que no es la verdad del ser de la persona. Pero hay muy pocos que he conocido que sí son concordantes. Entonces quisiera saber esto, ¿no? Porque en el proceso de construir una figura o construir un candidato político o ayudar a un ejecutivo a elevar su visibilidad pública, por ejemplo, se trabajan mucho sobre los pilares del carisma si la persona no los tiene. Totalmente. Otros, naturalmente, lo único que se hace es adaptarlos y encuadrarlos con algunos aspectos técnicos. Pero si no lo tiene, es importante también que desarrollen, no todos, pero sí algunos. ¿Qué pensás de esto, ¿no? De la figura pública y la figura privada. Diste en la tecla, porque hay dos características más que no dije del carisma, que son parecer natural y espontáneo. Y fíjense que digo parecer, no ser. Porque mientras vos presentes una imagen que parece ser natural y espontánea propia tuya, te van a evaluar positivamente como alguien que parece más transparente. Ahora, cuando dejás de parecer que lo sos, ahí va a repercutir negativamente. Y esto demuestra algo que es muy importante para cualquier persona que tenga una imagen pública, famosa o no, que eso somos todos, el mundo es un escenario y todos actuamos en él, de que podemos actuar y representar un papel, así como elegimos la ropa que nos ponemos, ponernos un personaje con más energía, o más persuasivo, o más amable, o más humilde, o más carismático, según esa situación o esa relación lo necesite. Incluso un papel más mediador para resolver una disputa entre familiares, entre tu pareja. Y eso pone de relieve, Dani, la importancia que tiene la comunicación del cuerpo como una herramienta, y digo una herramienta como si fuera un martillo, para construir lazos con los demás, para mejorar la imagen que otros tienen de nosotros. Y por esto digo que es una habilidad. Cualquiera puede mejorar en su capacidad de usar la herramienta. Este martillo lo puedes usar para apoyar un libro contra la pared, para clavar un clavo o para crear una perrera de madera hecha a mano. La herramienta es la misma. La diferencia está en la habilidad que tiene una persona de utilizarla. Acá hay una pregunta de Gonzalo que dice, hacerse el carismático, ¿esa disonancia no genera un ruido interno en la persona? Depende de cómo uno lo utilice. Si vos lo vas a usar para manipular, si vos lo vas a usar para sacar ventaja de los demás, y muy probablemente termines teniendo un impacto negativo. Ahora, todos adaptamos la forma en la que nos comunicamos con los demás. Por ejemplo, yo la semana pasada tenía un Zoom con una persona de Canadá. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Hablo en castellano o hablo en inglés? No, hablo en inglés. Es decir, adapto mi lenguaje para comunicarme mejor con él. El carisma es un estilo de comunicación que uno puede utilizar para adaptar y tener mejores relaciones con los demás, para ser más atractivo, para que quieran tenerte más a su alrededor, para que disfruten tu presencia, para crear armonía en el grupo y mucho más. Es decir, hay que ver con qué objetivo vas a usar la herramienta. Entonces, estas herramientas de comunicación en sí mismas no son ni buenas ni malas. O sea, entrenar, por ejemplo, a un político, capacitarlo, o a un orador para que sea más persuasivo, no es inherentemente ni bueno ni malo. Lo desarrollar la habilidad. Después, como cada uno la utilice, es lo que le va a dar ese valor moral, si querés, ante esta pregunta. El foco para mí tiene que ser en que esta habilidad puede desarrollarse y, no menos importante, ¿saben qué? La gente carismática tiene resultados sociales muy positivos. Sí, eso está a la vista y lo vemos en vendedores, por ejemplo, la diferencia entre un vendedor que tiene carisma y otro vendedor que de pronto no muestra esas mismas cualidades. Relacionado con lo que preguntaba Gonzalo y vos respondías, a mí me gustaría agregar que una de las cualidades que engloban a las personas carismáticas es la de la autenticidad. Por eso cuando la persona se manifiesta auténtica, sí puede de alguna manera incorporar algunos otros rasgos, pero esto no significa que se va a disociar y va a ser otra persona, cosa que no recomiendo ni para el carisma, ni para la oratoria, ni para nada. Nosotros podemos sí hacer como un esfuerzo en empatizar, por ejemplo, en un evento social, porque de alguna manera queremos
insertarnos o queremos ponernos a conversar con personas o queremos llegar a nuestro público objetivo o queremos llegar a hacer networking, redes de contacto con alguien en particular. Por eso, como comentaba Alan, adoptamos algunos de los elementos del otro, los hacemos propios y desde ahí proyectamos nuestro mensaje, lo cual no significa que vas a fingir ese personaje las 24 horas. Pero sí es muy importante saber que son habilidades sociales que podemos entrenar para lograr un mejor resultado en nuestra interacción con los otros. Y Alan hizo una distinción que es muy importante, que quisiera refrescarla para los que por ahí tienen alguna confusión, que una cosa es influencia y otra cosa es manipulación. Son cosas completamente diferentes. La persona verdaderamente carismática lo que va logrando a través del carisma es ejercer cierto halo de influencia sobre las personas o marcar tendencia, por ejemplo, en la moda o en la música o en el deporte o en cualquier tipo de actividad, pero sin fingirlo. Por eso que la gran clave de todo esto es la autenticidad, cosa que recomiendo, porque ser quien no somos es muy incómodo. Bueno, vos que sos psicólogo lo sabés mucho mejor que yo, y hay mucha gente que lo vive actuando personajes. Sí, y acá esto, Dani, también tiene su contracara, que esto me pasa mucho cuando le decís a alguien, no, está bien ser auténtico, pero se cree que eso es una carta blanca para decir cualquier cosa a cualquier persona y luego terminar lastimando a los demás. Entonces, la autenticidad es como la tolerancia, la paradoja de la tolerancia, como decía Popper. Vos no podés tolerar todo, porque si tolerás todo, terminás tolerando cosas que no deberías tolerar. Entonces, la autenticidad en sí misma es fundamental, como decís vos, Dani, es genial, pero también hay que entender, y esto le digo a la gente, es importante, de que si vos sos sincericida, ¿sí? Pero qué gordo que estás. Bueno, hay formas y formas de decirlo, más indirectas, más amables, en privado o en público, felicitar en público y reprimir en privado, criticar en privado. Bueno, hay un montón de maneras verbales para ser más carismático, como contar más anécdotas, usar más metáforas cuando hablas. Yo no es casualidad que las use, las incorporé como porque sé que funcionan para enseñar, para transmitir información y porque te hacen ver más carismático. Hacen parecer que sabes más, o al menos es más claro. Y hay otras estrategias verbales que tienen que ver con la forma de tratar al otro para que se sienta cuidado, escuchado, y que demuestran que el carisma también está en este punto muy interesante, Dani. Y fíjense, a menudo creemos que el carisma está en ser admirado. Que quieran mi presencia, mirá qué maravilloso que soy. Pero el carisma tiene otra cosa que los políticos saben hacer muy bien cuando los tenés cerca. Y es que te hacen sentir especial a vos. La gente carismática, además de que vos los ponés en un manto de superioridad o en un pedestal, al mismo tiempo te atraen hacia ellos porque te hacen sentir bien, escuchado, interesado, como si vos fueras especial. Entonces el carisma también tiene, y esto es muy curioso, una fuerza gravitatoria. Vieron que la Luna gira alrededor de la Tierra y se mantiene siempre a la misma distancia. ¿Por qué? Eso resulta de dos fuerzas opuestas. Una, la fuerza centrífuga que empuja a la Luna fuera de la Tierra, y la fuerza centrípeta, la jala hacia la Tierra. La gente carismática hace lo mismo. ¿Cómo? Es un empuje, yo soy más importante, soy maravilloso, establezco más distancia con vos, y es un te jalo. Soy atractivo, vení conmigo, la vas a pasar bien, vos sos maravilloso, sos interesante. Y este empuje, tira, jala, es lo que genera algo muy similar a la seducción. Entonces crean este halo de ese encantador. Bueno, si piensan qué personas son encantadoras, van a ver que suelen ser las carismáticas. Alan, hablaste de carisma y seducción, que me parece que es todo un tema. Y a propósito de eso, puntualmente y como especialista y científico de comunicación no verbal, quisiera preguntarte si los gestos también pueden ser reforzadores del carisma. Bien, una pregunta que quedó en el tintero que decían, sí. ¿No todos los políticos me hacen sentir bien? Claro, cuando lo ves en la televisión. Ahora cuando te los encontrás cara a cara y charlas, ahí ellos hacen de cuenta que el mundo no existe y vos sos todo lo importante. Hay una persona que conocía a Bill Clinton y decía, yo a Bill Clinton lo odiaba antes de conocerlo y lo odié después de conocerlo. Cuando estuve con él me parecía brillante. Eso es carisma. Ahora, siguiendo puedo decir lo mismo entrenando a alguna de este tipo de figuras. ¿Verdad? ¿No es así? Claro, cuando vos estás frente a frente y los escuchás, toda su argumentación, su presencia y demás,
tiene como mucho sentido. Yo hago entrenamientos más de tipo técnico, no ideológicos, digamos. Pero sí es interesante contemplar esto que comenta Alan, porque no solamente funciona desde el punto de vista de la política, lo vemos en deportistas, lo vemos en científicos, lo vemos en formadores de opinión o en personas muy destacadas de causas sociales que se libran alrededor del mundo, que todos tienen un denominador común de carisma, por lo cual llaman la atención de las personas, ¿sí? No estoy hablando acá de las personas que hacen cualquier cosa para llamar la atención. Estoy hablando de personas que utilizan muy bien el carisma para atraer la atención hacia ellos. No importa tu estatura, tu forma de presentarte y demás, siempre hay un componente de carisma que nosotros podemos transmitir si es que nos apasiona. Y mi pregunta anterior para Alan, salvo que quieras comentar algo en el medio, era, si nosotros podemos, entre comillas, anabolizar con gestos la situación de carisma. ¿Hay gestos que ayudan al carisma y hay gestos que restan? Total, sin ninguna duda la respuesta es sí, y no es una opinión, es la ciencia. O sea, hay una pila de papers científicos que uno puede ir a leer y decir claramente la ciencia ha encontrado que hay gestos, posturas y formas de hablar que te hacen ver más carismático, punto. Y de hecho hay un debate que todavía sigue en boga, pero que lo van ganando los gestuales, llamémosle, de que si vos pones en una balanza las palabras y todo lo que es no verbal y decís, ¿cuál de los dos importa más para ser carismático? Y le pregunto a la gente, pienso en lo que creen, ¿que la palabra importa más o los gestos importan más? Y la respuesta es contundente. La mayoría de los investigadores, no por opinión, sino por datos, han encontrado que los gestos son más importantes para aparentar o tener un impacto carismático. Las palabras no dejan de importar, ¿eh? Si yo hoy estuviera diciendo palabras que no tienen nada que ver o nada interesante, y rara vez me pueden considerar carismático. Pero el impacto más importante lo tiene la comunicación no verbal. Y dicho esto, se ha encontrado, por ejemplo, estudiando Steve Jobs, que hay estilos de la forma de hablar que automáticamente funcionan para que a los ojos de los demás vos seas más carismático. Y una de estas cosas pueden compararse con la diferencia entre el Fórmula 1 y manejar en el tránsito. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bien, se estudió a Steve Jobs presentando el iPhone 4 y el iPad 2. 22 minutos recortados de las dos presentaciones, se estudiaron con software de tecnología y encontraron patrones particulares. ¿Cuáles eran? Bueno, la característica fundamental era la variabilidad, lo que uno diría la montaña rusa. ¿Qué significa esto? Steve Jobs variaba el volumen, desde usar uno muy bajo por momentos a uno muy alto. Después variaba, usaba tonos muy graves y otros muy agudos. Hay una alta variabilidad en tonos y en volumen. Y que también tenía fluidez. Era fluido, pocas pausas, pocos silencios y muy pocas disfluencias, equivocaciones. Hasta casi 3-4 veces menos que un político normal. Entonces, la diferencia está en que la gente carismática cuando habla en público es como una carrera de Fórmula 1. Hay momentos muy veloces, hay curvas cerradas, curvas largas y es poco predecible, altas variaciones. En cambio, el tráfico común y corriente, manejar un auto, tenés por momentos manejar a 60 durante 1 minuto y estar frenado en el semáforo 1 minuto y medio. Vas a la misma velocidad, poca variación y los tramos son largos. Es como hablar en un monótono todo el tiempo. No. La fluidez y la variabilidad importan. Eso con respecto a la voz, Dani. Y con respecto a los gestos hay varias cosas, pero se puede resumir, si se quiere, en... es complicado, pero lo que he llegado a entender es que hay una fórmula que es la que funciona. A ver. Que consiste en enviar 2 tipos de mensajes duales. Mensajes de dominancia, en inglés formidability, de que uno es poderoso, seguro, asertivo, y al mismo tiempo enviar mensajes de receptividad. Te escucho, estoy atento, me interesás, soy abierto, interactuemos. Y las personas que son capaces de fluctuar, Obama era, creo que la mejor versión de lo que uno puede entender el carisma,
de que por momentos hay que ser seguro y comunicar que estamos en un momento difícil, y en otros es te escucho, qué interesante, estamos a la par, somos iguales, contame más. Y estos gestos, que son un montón, entre ellos, por ejemplo, mirar a los ojos es central. Si yo no te miro a los ojos, tenemos un problema. Si yo no sonrío, al menos un poco, también voy a crear distancia. Bueno, cuando hacemos eso, esos mensajes duales, por lo general se construye un estilo de comunicación carismático. Una cosa que sugiero también, a ver qué opina Alan sobre esto, es el valor de las miradas, como él marcó, pero también de los silencios. Tener la habilidad de silencios apropiados en momentos indicados y demás, genera un alza de valor de lo que vos estás transmitiendo, comunicando, de qué forma te está percibiendo la otra persona. Por supuesto, en el ámbito de la oratoria se habla mucho, y también lo estamos empezando a entrenar en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque en el ámbito empresarial los líderes, sobre todo, tienden a hablar mucho y tienen poca habilidad de escucha. Y la habilidad de escucha se puede desarrollar a partir del silencio. Es decir, me silencio, pero el silencio no es solamente la ausencia de sonido. El silencio también es la ausencia de pensamientos que estén interrumpiendo, volando por mi cabeza todo el tiempo. ¿Para qué? Para lograr una presencia lo más total posible con la persona que tengo adelante. Es ese efecto de conexión que se da cuando la persona es carismática, que vos te sentís como pulpo. ¿Vos considerás que el silencio es otro factor que puede ayudarnos? Para demostrar escucha activa. Si yo no hago silencio, si no demuestro que tenés toda mi atención, no voy a transmitir escucha activa, no te voy a hacer sentir especial, como decís vos, no te voy a estar demostrando que tenés toda mi atención. La gente carismática es capaz de removerse del foco y decir, este no es mi momento de brillar, yo no soy el foco de la interacción, te toca a vos ahora. Y hace poco analizaba una entrevista a Keanu Reeves, y no recuerdo el nombre del otro actor. Y le hablaban al otro actor, más secundario, menos popular que él, y lo que hizo fue maravilloso, porque se corrió del medio, dijo, te hablan a vos, entornó todo su cuerpo en su dirección, se alejó y tomó distancia y dijo, el foco está acá, mírenlo a él. Y él mismo, con todo su cuerpo, comunicó, vos sos el foco. Y después lo que hizo fue maravilloso también, y esto es verbal. Esto es gratis, gente, esto es gratis, y si les gusta el consejo, también un corazón ahí, para que todos se lo lleven. Hay una estrategia, que puede no ser una estrategia, en realidad es más bien una actitud frente a los demás. Yo me he encontrado con que dar cumplidos, sinceros por supuesto, es gratis, y no saben el valor que tiene para la otra persona, es inestimable. Cuando uno supera la vergüenza de decirle a alguien, la verdad, lo que vos hacés, Dani, con tu público y la comunidad que has formado, es un gran logro. Te admiro por eso, y esto es sincero. No saben el impacto que después puede tener en Dani o quien sea la otra persona. Y es gratis, no nos cuesta nada, y eso te nutre. A vos como persona también te hace sentir mejor, y todo vuelve. Todo vuelve. Personalmente creo, y lo he visto, y es lo que hizo Keanu Reeves, automáticamente se movió del foco y le dijo, vos la verdad, con los acentos, con tu capacidad de imitar acento ruso, ucraniano, sos maravilloso. En el medio de la entrevista. Y lo dijo, pero se notó que fue natural. Bueno, personalmente creo que dar cumplidos es muy sencillo, validás algo en el otro, lo haces sentir bien y automáticamente te hace también ver, ser visto más positivamente a los ojos de los demás. Así que, ¿por qué no hacerlo? Excelente herramienta de liderazgo también, que siempre la recomiendo cuando trabajo en las empresas o con equipos, donde los líderes están muy acostumbrados en general a marcar los errores. Los mismos equipos se focalizan mucho en el error, pero no en el elogio o en el reconocimiento o el autorreconocimiento. Entonces es una estrategia acá desde el lado del coaching, no del lado de la comunicación no verbal, que acá el especialista es Alan, pero sí incorporar el tema del autorreconocimiento y también del reconocimiento a los demás y elogiar a las demás personas. Nos queda muy poco tiempo, Alan, y quedó la pregunta dando vueltas, que a mí particularmente me pica en particular, que es la relación entre carisma y seducción. Por ejemplo, invito a salir a una persona por primera vez, vamos a conocer, vamos a tomar un café,
En ese acto de seducción, si tenemos alguna intención amorosa, por ejemplo, o de un vínculo de cualquier tipo, puede ser también un vínculo comercial con la persona, pero vamos a enfocarlo en el tema de la seducción amorosa para que a todos les quede más claro. Seguramente hay algo del carisma que yo ejercito en ese momento, ¿verdad? Esta es una teoría personal, lo que voy a decir ahora, me falta la validación científica, pero al verlo estudiado creo que va por acá. Yo creo que el carisma y la seducción son dos caras de la misma moneda, que es generar encanto en los demás. Entonces, la seducción va más por el lado sexual, más por el lado del instinto, de la atracción física, mientras que el carisma es como una seducción no sexual. Es una manera de atraer, de generar un magnetismo, de hacer sentir bien al otro, de que desee estar con nosotros en nuestra presencia, que disfrute de la interacción, que no está basado en lo físico, sino en nuestra forma de tratar al otro, la forma de pensar, la forma de actuar. Y no tiene que ver con la manipulación, porque no es algo que hacemos adrede para convencer que el otro invierta dinero en mi fundación o que compre un auto que en realidad está roto. No. Cuando está basado en nuestra forma de ser, en que queremos llevarnos mejor con los demás, en que somos positivos, damos cumplidos porque queremos que los demás se sientan bien. En ese caso, tiene que ver con una forma de tratar a los demás y una forma de comunicar. Personalmente creo que por lo general me he encontrado que la gente carismática suele ser muy buena en la seducción. Y pasa algo muy curioso. Este experimento lo hice con mis alumnos. Le dije, piensen en personas carismáticas y piénsenlo ahora. ¿A cuántos se les ocurren? ¿No? ¿O quiénes? Y encontré una relación 19-1. 19 hombres, una mujer. Ahora, si uno pensá en las personas más seductoras que conozcas. Encontramos la torta opuesta. En mi experiencia lo que pasó fue que me dijeron, pienso más en mujeres seductoras que hombres. Yo creo que, culturalmente hablando, y tiene algo biológico, pero no nos vamos a meter ahora, de que el carisma está más asignado a los hombres y la seducción más asignada a las mujeres. Son roles y expectativas de género. Eso es una creencia. Pero en la experiencia, cuando vos haces estos experimentos, es lo que encontrás. Ahora, cualquiera puede desarrollar estos dos estilos. Un estilo más seductor y un estilo más carismático. Está en nosotros entender cuáles son esos legos, esos bloques, para que con nuestro cuerpo, con nuestra voz y nuestras palabras, logremos comunicar eso que deseamos en ese momento. Porque la comunicación es una herramienta que usamos para que el otro entienda lo que nosotros queremos transmitir. De la misma manera que tratamos de entender lo que el otro nos quiere decir. Eso es comunicación. Y siempre la adaptamos en función de quién es el otro. Yo no me voy a poner a hablar ahora de la confiabilidad y validez de las técnicas en comunicación no verbal. Porque creo que ustedes no están esperando eso de mí acá. Tengo que adaptar mi lenguaje, las expectativas y los contenidos a sus necesidades. Todos hacemos eso en todo momento y eso no es manipulación. Eso es ser mejores comunicadores. Desde otra perspectiva, por lo menos en una visión muy personal, asocio la manipulación con el acto de querer ejercer un control sobre la otra persona por más que la otra persona no quiera. No quiera, claro. Quererlo llevar para mi terreno, para traerlo para acá. En cambio, con el carisma lo único que hago es generar un impacto en la otra persona y la otra persona decide si entra o no en ese juego conmigo. En la manipulación es como si estuviera con una red que quiero cazar al otro, y en el carisma lo que estoy haciendo es generando un contexto. Si la otra persona viene o no, después se verá. ¿Sí? ¿El buen humor tiene que ver con el carisma? Ayuda, ¿no? Recontra. Y piensen ahora en la gente carismática. ¿Y cuántos son los que están todo el día de mal humor y todo el día enojados? Son muy pocos si es que los hay. Porque el carisma, como dije al principio, tiene que ver con demostrar optimismo, energía, apertura, amabilidad. Y por eso no está mal tener mal humor. Lo que está mal es expresarlo abiertamente todo el tiempo ante la presencia de otros, y quizás lo que haces es contaminar o contagiar tus emociones negativas. Y hay una gran frase, Dani, creo que la ha compartido también, esto de que la gente no se acuerda de lo que vos le decís, la gente se acuerda cómo le hace sentir. Entonces, si cada vez que me encuentro con alguien me hace sentir mal, me traspasa su tristeza, su enojo, y no va a generar un resultado muy positivo en mí, no me voy a sentir muy bien, y es más difícil que lo valore como alguien carismático. Así que sí, el humor importa,
Y aprender a regularlo es una señal saludable. Al menos psicológicamente está bien aprender a regularlo, no controlarlo. No podemos controlarlo, sí podemos regularlo. ¿Se nace o se firma al carismático? Esto me hace recordar la discusión sobre liderazgo. Gracias. Claro. ¿Se nace? Bien. Gracias. Se construye. Hay gente que nace con carisma, digamos. Hay gente que tiene más inclinaciones a ser carismático y lo que importa mucho son tus progenitores y el contexto en el que vos creces. Si tus padres son recontra carismáticos y mi madre es muy carismática, eso me ha ayudado a mí a que sea un poco más carismático que quizá otras personas. Mi padre no es tan carismático. Ahora, ¿el entorno ayuda un montón? Por supuesto. Y se puede trabajar. Hoy hemos visto que es posible, si uno incorpora estilos y gestos y formas de hablar que te hacen más carismático, sí. Bien, siguiente pregunta. ¿El carisma se construye entonces? ¿La templanza es fundamental para lograrlo? Entiendo templanza acá como disciplina, como perseverancia, digamos. Ok, si lo vemos como disciplina, sí. Sí, porque requiere también que seamos muy conscientes del entorno y de que no es lo mismo comportarse de manera muy honesta y abierta y muy frontal con gente muy conocida que con gente que desconocemos y quizá dañamos las creencias de otros sin darnos cuenta, creyendo que porque soy auténtico puedo decir lo que quiera. Entonces, el carisma requiere que adaptemos nuestra comunicación a cada situación y, ojo, esto no lo dije antes, punto importante, hay que saber leer el entorno para ser carismático. Es muy importante eso. Alan, ¿hay diferencias culturales en el carisma? Entiendo acá que según los estratos sociales o según el lugar del mundo donde vivamos. La pregunta de Mario es muy buena, porque es tanto universal como cultural. Hay características que son universales, pero hay otras que varían entre cultura y cultura. Por ejemplo, en Asia, manifestar orgullo abiertamente por un logro personal no está muy bien visto. En cambio, en América Latina está perfecto, y de hecho es algo que es esperable. Entonces, si alguien carismático, un líder lo hace en Asia muchas veces, va a ser valorado negativamente, mientras que en América Latina quizá eso se premia. ¿La sonrisa sería un factor universal? La sonrisa universalmente se asocia al carisma. Sin embargo, puede ser que en culturas, por ejemplo, también las asiáticas, sea esperable que la sonrisa sea más templada, menos intensa. Mientras que en América Latina, más expansiva, que muestre todos los dientes, sea algo más esperable. Alan, para sintetizar, cualquier persona que quiera desarrollar su carisma y empezar a practicar desde hoy mismo, ¿qué tres tips sencillos podríamos sugerirles que pueda estar atento todos los días como para empezar a experimentar y por supuesto que pueda evaluar su nivel de avance? Voy a elegir tres, porque es lo que se me ocurren ahora. No tengo la lista indicada, Dale. Pero creo que uno muy importante es elegir 3, 4, 5, elijan ustedes, figuras que admiren, que crean carismáticas, a las que deseen parecerse, no copiarlas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta a una persona, me gusta cómo explica las cosas Jordan Peterson, un psicólogo canadiense. Ok, entonces lo miro y veo cómo habla. Me gusta cómo habla en público Ben Shapiro, alguien que debate en Estados Unidos. Entonces veo cómo es que debate. Si ustedes hacen esto con las figuras que ustedes admiran, van a entender mejor qué es eso que hacen estas personas que a mí me gustaría hacer. No es que las quiero copiar exactamente, sino que quiero adquirir esas habilidades para luego reproducirlas bajo mi estilo. Las retransformo a mi forma de hablar. Yo creo que tener esas guías es central, porque no hay nada más sencillo que construir sobre algo que estamos viendo. Segundo, y esto lo digo siempre en mis cursos, no hay, esto es realmente, lo creo firmemente, no hay otra manera de mejorar tu comunicación no verbal que ser más autoconsciente, que tener más presente lo que cada uno de ustedes hace con su cuerpo. No hay otra forma. Eso es lo que yo creo. Y tercero, no teman pedir feedback. Entre que son más conscientes de lo que hacen y dicen, a ver, ¿por qué me toco la cara cada vez que estoy en público? ¿Por qué juego con los avalorios o con mis anillos cuando hablo con mi jefe? Bueno, si ustedes son conscientes de eso, luego ven a estas figuras, estos modelos e intentan adquirir sus habilidades, pónganlo en práctica y pregúntenle a un familiar, un amigo, un colega, alguien cercano, che, ¿cómo me ves cuando me comunico?
¿Te parezco alguien seguro, encantador, cercano, frío? La gente que los rodea a ustedes sabe muy bien estas cosas. Lo saben muy claramente. Y si les dan unos minutos para pensarlo, le van a poder decir cosas que ustedes, y yo mismo me pasa, que no veo. Y el otro le dice, lo tengo acá en mi nariz, ¿no lo podés ver vos, Alan? Y todos tenemos ese punto ciego en el retrovisor del auto que no podemos ver. Algunos más grandes, otros más pequeños. Hay que trabajarlo con modelos, conciencia de uno mismo y, ¿por qué no?, pidiendo feedback. Excelente, me gustaría agregar 3 herramientas, si me permitís, desde el lado del por favor, que pueden ayudar también a desarrollar el carisma. Uno es el tema de la habilidad de escucha, mantenerse presente totalmente con la otra persona mientras la otra persona está hablando. Esto implica no interrumpir, tal vez asentir con la cabeza cuando te resuena positivamente algo que dice la otra persona. Segunda clave, tomar algunas palabras de lo que dice la otra persona e incorporarlas en mi propio discurso. ¿Qué va a hacer esto? Que la otra persona sienta que le has prestado atención y sintéticamente como que estamos en la misma sintonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro se ve espejado en lo que yo estoy diciendo, tomando algunas palabras y transfiriéndolos al otro. Cuidado, no palabras que no tengan sentido para vos, siempre que por supuesto sean auténticas y tengan sentido para vos. Recordarás que durante todo este vivo con Alan estuvimos hablando de la importancia del ser, no solamente del parecer. El carisma no es un atributo del parecer carismático, ¿sí? Si bien hablamos en el desarrollo de una figura pública, por ejemplo, que se desarrolla una imagen pública que tiene que ver con cuestiones del marketing y la publicidad, en los vínculos humanos prevalece, por lo menos desde mi perspectiva de trabajo, el tema de la humanidad, de la integridad y de la autenticidad. Lo tercero tiene mucho que ver con la empatía y es el tema de registrar al otro. Difícilmente pueda ejercer mi carisma si yo no registro al otro como un otro. Es decir, si no lo registro físicamente, en la distancia óptima con la que me relaciono. Eso se llama proxemia, ¿no? En la comunicación no verbal. La distancia. Exactamente, la distancia. Exactamente. Exacto, porque por ejemplo, hay muchas... Sucede, ¿no? Podría ser poco carismático si yo me acerco demasiado a una persona que no conozco y la persona siente rechazo por esa situación. Entonces, seamos muy cautos también en nuestra forma de aproximación. De hecho, cuando doy seminarios o talleres en forma presencial, si necesito acercarme a alguna persona en particular y tal vez colocarle una mano en el hombro, le pido permiso para ver si la persona me autoriza a eso. ¿Por qué? Porque la otra persona por ahí no está dispuesta a eso, y no lo hago para hacerme el carismático, simplemente como una cuestión de cuidado en la facilitación del proceso. Estas son técnicas de comunicación no verbal, pero también de comunicación efectiva, de comunicación asertiva y de facilitación de procesos que también te pueden ayudar a ser más carismáticos en nuestros vínculos con los demás. Alan, qué gran lujo. Gracias. No, bueno, un placer. No, la verdad, espectacular, me encantó. Acá pusieron el nombre de la persona a la que te referías, Yokoi Kenji, parece. Yokoi Kenji. Sí, muchas gracias a todos los que aportaron el dato. Muy atenta a toda la comunidad hoy que nos ha acompañado, también con sus preguntas súper afiladas, así que muchísimas gracias. Alan, bueno, yo tuve la experiencia de entrenarme con Alan y de trabajar con Alan en muchos procesos con personas, por eso sé también desde dónde transmite, cómo lo transmite. Si necesitan más información lo pueden contactar a Alan en su Instagram, que es @sinverba, y tu página web también es Sinverba, ¿verdad? Exactamente, sinverba.com.ar. Exactamente, ahí tienen todos los datos de Alan para contactarlo. Les recomiendo también que sigan sus videos en YouTube y el contenido que comparte en las redes, que es realmente maravilloso, y aparte lo explica de una manera muy sencilla, muy accesible, para que todo el mundo le pierda el miedo a mostrarse tal cual son, a gesticular, a saber modelar los gestos también y moderar los gestos, ¿no? Moderar. Me gustó eso de modelar y moderar, me lo llevo, Dani, me gustó. Dale. Gracias al centenar y pico de personas largo que han pasado por lo menos algunos tramos con nosotros hoy, y nos vemos en el próximo vivo. Gracias, Alan, hasta la próxima. Un placer, saludo especial a la gente y a vos, Dani, muchas gracias. Por favor, un placer. Chau, gracias por acompañarnos, hasta pronto.